Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche en esta estación, en tu estación, en www.son.bs. Así también en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana por esta estación. Igual nos puedes mirar y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, del canal de Soror Encuentro Feminista, los domingos a partir de las 11 de la mañana. Pues bien, en este día de tanta lluvia, en este día de festejos por los partidos del Mundial, damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción de este programa. En la voz les saluda con mucho gusto Toika. En esta ocasión tenemos un programa súper interesante, súper atractivo, un programa que yo creo que no pensamos en hacerlo hasta que lo vimos, hasta que lo vivimos, hasta que nos topamos con Gena. Hola Gena, bienvenida. Gena Carolina Velázquez Vargas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy contenta de estar con ustedes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues realmente he estado pensando y sí es como un tema muy nuevo, como un tema que no hubiéramos pensado hablar de ello, pero qué bien que te hemos encontrado y sobre todo que eres una experta en esto de lo que vamos a platicar. El programa se titula Mujeres Guardianas del Patrimonio en el Entorno Ferrocarrilero. Entonces estaremos hablando de mujeres, de un proyecto muy interesante que lleva Gena Carolina y del entorno ferrocarrilero. Les quiero presentar a Gena Carolina Velázquez Vargas. ¿Quién es ella? Ella es narradora oral mexicana con una trayectoria de 22 años, maestra de voz, CEU Voz, psicoterapeuta gestal con especialidad en trabajo corporal, es periodista y comunicóloga con perspectiva de género. Es integrante del grupo Sol Azul y responsable del libro Club Teodoro Larrey en el Museo de los Ferrocarrileros. Ha participado en festivales internacionales en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Venezuela. Ha sido becaria del Fondo de Cultura y las Artes, del FONCA, en 2012 y 2019, y del diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra Disidente con CEU Voz. Es autora de 3 libros, ¿A dónde desea hablar?, reportaje novelado de las operadoras de larga distancia de Telmex, por la Fundación Cultural Cooperativa Pascual. Su siguiente libro es Manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, por CIMAC y la UNESCO. Y su otro libro, su otra publicación son Los cuentos de mi mamá, Gena 1 y 2, y el CD con el espectáculo de narración oral Al perrito le duele la muela, con Caracola de Voces y Producciones. Actualmente es becaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, con el proyecto de integración de la red vecinal de narradoras y narradores orales, guardianes del patrimonio en la zona de la villa, y forma parte de la red de narradoras México y es facilitadora con perspectiva de género del Círculo de Mujeres en Espacio Candara. Gena, pues bienvenida. Tienes esta semblanza que no es tal vez la 10ª parte de tu currículum, es súper interesante, muestra la trayectoria que tienes tan fructífera y con tantos resultados. En esta ocasión, además de que eres una narradora oral experta, tantos años en la narración oral, pues nos presentarás aquí en el programa este proyecto que habla de el patrimonio, pertenece a este proyecto que es de la red vecinal de narradoras y narradores
orales Guardianas del Patrimonio en la zona de la villa. Al programa le hemos titulado Mujeres Guardianas del Patrimonio en el entorno ferrocarrilero. De antemano resulta muy interesante tu trayectoria. Igual y nos gustaría que en un segundo programa nos platicaras de esta publicación que tienes sobre las operadoras. Suena muy interesante. Pero hoy tenemos para platicar de este proyecto. Cuéntanos, ¿de qué va el proyecto? Bueno, comentarles que yo tengo 14 años participando, bueno, desde el inicio de la inauguración en el 2006 del Museo de los Ferrocarrileros en la zona de la villa, he estado participando ahí de manera continua con distintos proyectos. Uno fue haciendo unas películas, unos videos donde tomamos la experiencia de las esposas de los trabajadores ferrocarrileros y la vida de las ferrocarrileras. Hay mujeres ferrocarrileras que estuvieron en distintas áreas dentro de la empresa, porque a veces se piensa que Ferrocarriles Nacionales de México, en el tiempo en que fue una empresa nacionalizada, solamente tenía trabajadores hombres, y no, también había mujeres. Hoy en el servicio que se da ferrocarrilero hay también mujeres que son trenistas incluso. Bueno, ese es un factor, que estoy en el museo desde hace rato, además de estar en este proyecto registrando estos testimonios de las mujeres del mundo del ferrocarril. He estado al cargo de un libro club que forma parte del programa de libro clubs de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y en ese libro club la mayor parte de quienes participamos somos mujeres. El tercer asunto es que como narrador oral yo hice la solicitud y participé en la convocatoria del 2024 para la beca de trayectoria, porque tengo 22 años en la narración oral, y presenté un proyecto para crear una red vecinal de narradoras y narradores orales, guardianes del patrimonio en la zona de la villa, porque esta estación, este museo de los ferrocarrileros, tiene varias características particulares. La primera es que está en el lugar donde se hizo el primer viaje de ferrocarril de la villa a Veracruz. La estación se hizo en el siglo XIX. Posteriormente, el edificio actual se construyó en 1907, o sea que es del siglo pasado. Tiene más de un siglo el espacio. Esa es una característica. La otra característica es que es un espacio rescatado por los trabajadores ferrocarrileros. Fue una gestión que ellos buscaron hasta que lograron que les escucharan y la Secretaría de Cultura se hizo cargo desde la Dirección de Patrimonio del inmueble, que tiene que estar vigilado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es un monumento histórico, porque es desde el siglo XIX. Si fuera del siglo XX nada más, no estaría a cargo del INAH, sino del INBA. Pero como la estación es desde el siglo XIX, está a cargo del INAH. Cualquier cosa que se haga en este inmueble tiene que estar bajo la vigilancia y el cuidado del INAH. Y la tercera situación es que soy hija de ferrocarrilero. Entonces, siempre he tenido en mi alma, desde niña, crecí con el ferrocarril. En mi familia viajamos mucho en ferrocarril. Mi papá fue ferrocarrilero desde los 17 años hasta los 73 años. Se jubiló a esa edad. Fíjate cuántos años duró trabajando. Murió a los 88 y siempre rodeado del mundo del ferrocarril. Del mundo del ferrocarril, del fútbol. Ahorita que estamos en la coyuntura futbolera. Mi casa siempre estuvo llena de esos dos temas. Entonces, me ha dado mucho gusto participar en el museo. Ahí está todo el archivo de mi papá. Y yo viendo la historia del museo, las exposiciones que se han hecho, el espíritu del director del museo, que es el maestro Salvador Zarco Flores, que es un militante ferrocarrilero y que tiene como vocación siempre buscar que se difunda y se conozca las luchas de los trabajadores por la democracia sindical y por mejores condiciones de trabajo, pues este espíritu y esta vocación hemos tratado de preservarla desde el Libro Club, desde el trabajo que hemos hecho con las mujeres y desde este proyecto para que quienes se acerquen al museo
se den cuenta que pues es un patrimonio de la ciudad, el inmueble y los contenidos y la vocación del inmueble. Yo me atrevería a decir que es el único museo a nivel nacional que conserva como patrimonio del país las luchas de los trabajadores por sus derechos sindicales. Y antes De las de que mujeres. continúes, déjame preguntarte antes de continuar. Platícanos, te quiero preguntar, te quiero pedir que nos platiques más del museo. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde lo podemos ubicar? Ya nos contaste que tiene el libro club. ¿Cómo pueden acceder las personas? ¿Cuáles son los días que está abierto, etcétera? ¿Y a qué actividades pueden acceder? Y continuamos con esto. Sí, tú sabes que ahora con el tema del encierro, no solamente de la pandemia, sino el tiempo que, porque la pandemia continuó después del encierro, en condiciones distintas. Hubo un declive de muchísimas actividades, afectó a pues, infinidad de profesiones, de espacios, de actividades que hemos hecho en el mundo. El museo, desde su inicio, ha abierto sus puertas, está saliendo de la estación del metro La Villa Basílica, a 2 cuadras de la Basílica de Guadalupe, en la zona de la Villa de Guadalupe, que está en el norte de la Ciudad de México, casi en las faldas del Cerro del Tepeyac. Primer asunto, está abierto de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, y tiene 3 ofertas permanentes ahí dentro del museo para quien los quiera visitar. Uno es que hay varias máquinas de vapor, hay 3. Una que tiene incluso un cabús, que era el último carro del ferrocarril, donde estaba un poco la oficina y los lugares donde dormían los trabajadores, descansaban cuando eran corridas muy largas. Está la máquina de vapor que estaba antes en el Monumento a la Revolución, que cuando hicieron la remodelación la llevaron para allá. Y hay una máquina que es de vapor, que está inyectada de vapor, que fue una donación que hizo Pemex, porque como se trasladaba petróleo, pues no podía tener combustible. En principio ven esas máquinas, que es lo que más llama la atención del museo en la entrada. La otra oferta permanente que tiene son en las rejas. Ahora acaba de cambiar una exposición donde está una exposición dedicada a las mujeres, que es Tiempo de Mujeres, que está en las rejas. Estaba hasta el año pasado una dedicada a Ricardo Flores Magón, este luchador social que lo mataron en Estados Unidos y que los trabajadores ferrocarrileros después de su muerte lo trajeron a México y llegó en ferrocarril. Y adentro hay una exposición permanente siempre, en diferentes temporadas. La que está ahorita tiene que ver con un tren, que es el tren de Monte Alto, que estaba en el Estado de México, de Villa Nicolás Romero a Tlanepantla, que fue un ferrocarril muy importante que hay siempre en el museo. Y además hay un video que puede ver las personas llegar y verlo. Es un muy, muy buen video que hizo el museo, donde se puede ver a grandes rasgos la historia del ferrocarril en México, la historia de la estación y con por qué nos quedamos sin ferrocarriles en 1995, cuando la empresa se concesionó a empresas privadas. Además de eso, entre las ofertas culturales que hay, está el programa del Clubs, donde tenemos el libro club. El primer sábado de cada mes estamos a las 12 del día en el museo, en la parte de atrás, que es donde está el foro, y ahí se prestan libros, se presenta también funciones de narración oral con invitados especiales. Quienes van 4 sesiones, les damos una credencial para que puedan tener acceso a los libros. Y tenemos un estante permanente junto a la sala de audiovisuales donde donamos libros y las personas pueden llegar, tomar un libro, leerlo en el espacio, después volverlo a dejar. Pueden dejar libros ahí que piensen que pueden ser interesantes para los visitantes del museo y las visitantes, y que sean siempre de preferencia de literatura, pero pueden ser de muchos temas, siempre y cuando no sean libros de texto. Incluso algunas enciclopedias, porque algunas enciclopedias valen la pena, y también pueden llevárselo, el libro, y donarlo y rolarlo, porque lo mejor con un libro es que esté
es que esté leyéndose, que esté pasando de mano en mano. Una de las características del Libro Club Teodoro Larrey es cultivado la más bien la oralidad no está separada de la escritura y de la lectura. De hecho, es la base tanto de la escritura como de la lectura. Entonces, siempre tenemos un espacio muy especial para la narración oral. Y al final compartimos también, se llevan libros para donar, se les pregunta a quienes asisten sobre qué se presentó en la función del Libro Club y se obsequian libros, Vamos a tener ahora en julio, el primer sábado, una fiesta de la lectura y la oralidad, donde va a haber una oferta mayor con talleres y con venta de libros. Y tenemos ahora que acabamos de inaugurar recientemente una sala de lectura que pertenece a un programa federal, que es el programa de salas de lectura. Pertenecemos a la Ciudad de México, pero el programa es federal y depende del Fondo de Cultura Económica. Y la sala de lectura se llama Felipe Pescador. Les va a parecer un poquito raro que tenga nombres masculinos. Quizá el Libro Club Teodoro Larrey y la sala de lectura Felipe Pescador. Y es que, pues sí, al principio, pues quienes participaban en todo lo que era el ferrocarril sí eran hombres, aunque eso no fue siempre. Y tanto Teodoro Larrey como Felipe Pescador fueron importantes en principios del siglo pasado como defensores de los derechos de los trabajadores y como defensores de la mexicanización del ferrocarril y de las condiciones de trabajo de los trabajadores ferrocarrileros. Y la otra cosa que creo que es importante destacar del museo es que el trabajo que se hizo con las mujeres fue un trabajo único. Como les decía antes, la mayor parte de quienes participamos en este proyecto cultural que se ha extendido ahora con la red vecinal somos mujeres, pero además de eso, creo que sí hemos podido destacar la voz de las mujeres y sobre todo en los 2 primeros videos de las esposas, porque son voces que a nadie le importan. Este tema del trabajo doméstico creo que eso es consciente de la humanidad, mujeres, y cómo eso tiene un valor en la economía. Cuando los trabajadores lucharon por sus derechos sindicales en el 58, 59, pues sostuvieron las casas las esposas. Hubo muchísimos despedidos, trabajadores en la cárcel, y las esposas sostuvieron el hogar, a los hijos, y además he sabido que en el ferrocarril había todo un tema con la bebida, y a veces los compañeros pues se gasta, porque las condiciones laborales también, sobre todo para los trabajadores de vía, eran muy... Y pues cuando no, el dinero se gasta en el alcohol, pues también las señoras son las que tienen que ver qué hacen, pues porque los hijos siguen comiendo y los gastos en la casa continúan. Y Sí. el tercer asunto es que las esposas, cuando la empresa se terminó en el 95 y se liquidó a muchos trabajadores, pues la liquidación duró un tiempo y se acabaron los derechos tenían gratuito, todo el servicio médico era gratuito, ya no lo tenían y ya se acabaron las prestaciones que había en la empresa, entonces tuvieron que sostener el hogar con muchísimas dificultades. Sí, Gena. Por aquí, déjame retomar. Mencionaste una actividad que se tendrá pronto. ¿Cuál es, Gena? El 1 de julio, el primer sábado de julio, que no recuerdo qué día es, el primer sábado, porque Ajá. siempre estamos en el Libro Club Teodoro Larrey, el primer sábado de mes, siempre nos encuentran ahí, con excepción de diciembre, porque en diciembre, los primeros días de diciembre, el primer fin de semana de diciembre se dedica siempre a las ferias de las pulquerías tradicionales. El museo ha recuperado toda esa tradición. Entonces, eso es un día que no se mueve, siempre el primer fin de semana de diciembre. Pero los demás, a no ser que haya algún tema feriado, alguna dificultad, siempre estamos el primer sábado. Entonces, el primer sábado de julio a las 12 del día vamos a hacer una feria de la lectura y la oralidad. Pueden encontrarnos ahí a las 12, va a haber venta de libros, va a haber talleres, se van a presentar espectáculos de narración oral, y va a haber también libros de préstamo que se pueden hacer ahí.
para que la gente pueda saber que tiene acceso a este lugar, al espacio, y puede llegar a este lugar de manera gratuita. No te escucho ya, Toika, te dejé de escuchar. Algo Muchas pasó. gracias. Esta es una muy buena invitación. Gracias, Gena. Este, aquí como que me perdí un poquito, Gena. Estamos comentando sobre el Museo del Ferrocarril, como este recinto. Ferrocarrileros, eso es muy importante, Toika, es de los ferrocarrileros. Recuerda que fue rescatado por los Ah, trabajadores y patrimonio de ese lugar y de la vocación. Es muy importante porque hace poco hubo un intento de la Secretaría de Cultura por cambiar la vocación del museo. Lo mismo que pasó con la Casa del Poeta, Ramón López Velarde, recientemente. El museo tiene una vocación que es que sea difundir como patrimonio del país las luchas de los trabajadores. Por eso es importante, disculpa que lo corrija así un poquito con fuerza, porque la mayoría ningún museo en el país tiene ese nombre, es el único, es Museo de los Ferrocarrileros. Y quizá en algún momento puede llamarse de los y las ferrocarrileras, no hay problema, porque hay trabajadoras ferrocarrileras. ok. ¿En qué momento o cómo lo vinculas tú este recinto con la participación de las mujeres? En el momento de darnos cuenta que el Museo de Puebla lo ha dejado ver de manera muy visible, el año pasado, antepasado, si mal no recuerdo, formaron una red de mujeres en el mundo ferrocarrilero, a partir de darse cuenta que quienes hemos defendido más el patrimonio ferrocarrilero en México hemos sido las mujeres, ya sea porque estamos en los espacios trabajando adentro de los museos, ya sea porque están en la dirección de varios museos, las directoras son mujeres, ya sea porque como investigadoras del tema o como familiares como familias de los ferrocarrileros, las mujeres estamos ahí leyendo, difundiendo, participando. Entonces, somos muy importantes. Es impresionante, ¿eh? Porque si no lo destacas y lo sumas, pareciera que no existe, ¿no? Cuando ya lo haces visible, y creo que ahí el Museo de Puebla ha hecho un trabajo muy interesante y el Museo de los Ferrocarrileros con este rescate que te comentaba de los videos que hay, que tenemos 5 videos. Sí. Esto sucede con la mayoría de las actividades, el trabajo, la participación de las mujeres. Se resulta invisible, ¿no? Es más, la ciencia en un principio y las diferentes áreas de conocimiento han sido escritas por los hombres. Pareciera que las mujeres, pues no existíamos. Pero bueno, hoy en la actualidad vemos que se va rescatando esto. Así es como, entonces mi siguiente pregunta sería, ¿cómo entonces la red vecinal de narradoras y narradores orales se colocan en este proyecto como guardianas y guardianes del patrimonio de este Museo de los Ferrocarrileros y las Ferrocarrileras? Bueno, primero es que es destacar el trabajo que ha hecho el director del museo, el maestro Salvador Zarco, que todo el tiempo desde esta vocación que te decía hace un rato, ha sido un museo de puertas abiertas, vinculando la relación del museo, que los museos no son nada más un mueble, sino vinculando al museo con el mundo vecinal, porque una de las situaciones que han pasado alrededor de la villa es que todo está centrado en las peregrinaciones que van a ver a la Virgen de Guadalupe. Y como te he comentado en alguna otra ocasión, la Virgen de Guadalupe es poderosísima. A nivel mundial y para todos los mexicanos la llevamos también en la sangre de todo el mundo. Pero alrededor de la villa vivimos la gente. Hay vecinas y hay vecinos. Y alrededor del museo hay vecinas y hay vecinos que están muy agradecidos porque esté este espacio. El espacio permitió, a partir de que se abrió y se integró el museo, y que se rescató porque pertenecía a la Secretaría de Seguridad, era un lugar donde estaba la policía, rodeado de mendicidad y de basura, pues se rescató todo el alrededor. La calle se abrió, hubo luz, se limpió el espacio y empezaron a tener un acceso directo a un espacio cultural. Y la columna vertebral del espacio son las exposiciones. Y en estas exposiciones que ha habido muchísimos temas, uno de los temas fue una exposición que se llamó El que se fue a la villa perdió su silla.
Y lo que narraba esta exposición es los cambios que ha habido en la zona de la villa desde que era un lago, porque era una zona lacustre. Si vemos los cuadros de José María Velasco que pintó desde el Cerro del Tepeyac, nos va a quedar clarísimo que José María Velasco, este importantísimo paisajista mexicano, su casa está junto a la Basílica de Guadalupe. Entonces hay muchos cuadros de los más importantes de su obra donde pinta desde el Cerro del Tepeyac todo el recinto, todo este lugar, y se ven los lagos. Entonces, en esta exposición lo que se fue mostrando fue un mapeo desde el inicio de la zona, luego cómo se fue integrando la basílica, luego se integraron las colonias, el pueblo de Santa Isabel Tola, luego las colonias que están alrededor, y se fue poblando, y cada vez más, desde los inmuebles que se han hecho con el edificio de la alcaldía, algunos mercados de venta que tienen que ver con este santuario mariano, y con la extensión del espacio de la basílica, la explanada que es tan grande. Por eso la casa de José María Velasco no se ve, porque la tapa la basílica, que ya no es tan nueva, pero lo que nosotros conocemos como más nuevo de la basílica, ya no se ve porque antes ahí había un parque. Era un parque que estaba enfrentito del edificio antiguo de la basílica, que el antiguo todavía está ahí, y que ya no podía continuar porque tiene un tema de hundimiento, precisamente porque éramos una zona lacustre. Entonces, lo que ha ido pasando con esta extensión de la basílica, de las peregrinaciones, de poner los ojos alrededor de lo que pasa en estos ritos religiosos, y los intereses, lo tengo que decir, mi modo, de la jerarquía católica, pues ha ido rompiendo toda la vida vecinal. En esta exposición a mí me quedó clarísimo. Gracias a estar yendo y participando en el museo, pues fuimos valorando lo que significaba tener un inmueble de esa naturaleza en el norte de la ciudad, porque en el norte de la ciudad casi no tenemos museos. Y que además fuera algo extendido hacia los vecinos y a la población, y que no tuviera como tema central solamente a la Virgen de Guadalupe, sino el mundo ferroviario y la importancia de esta historia en la ciudad y en el país. Porque una de las cosas, de las cualidades principales del ferrocarril es la interconexión. Entonces, yo me di cuenta ahí cómo había cambiado el lugar donde yo vivo, porque yo vivo muy cerca del museo. Vivo en la colonia industrial, me puedo ir caminando hago 10 minutos al museo. Y desde mi corazón ferrocarrilero y viendo el barrio, cómo se fue cambiando, me di cuenta de cómo se estaba rompiendo la vida vecinal y la urbanización se había absolutamente modificado. Y actualmente hay montones de ojos puestos en la zona precisamente para atender a los peregrinos, pero ni siquiera a los peregrinos de a pie, porque los peregrinos del día 12, que eso es lo importante de las peregrinaciones, es el proceso del camino de la peregrinación. Realmente se llega ya muy rápido a ver a la Virgen de Guadalupe, que te bendigan tu virgencita que llevas, y llevas tu devoción, pero lo importante es la peregrinación. Los peregrinos están de paso, se van, pero hay intereses de hacer hoteles, ya hay muchas casas que son viejas. Todo esto lo ponía la exposición, de manera concentrada. Veías el valor histórico del lugar, del inmueble, cómo se ha ido modificando y cómo hay alrededor, casas que se han destruido, casas que son viejas, pero que todavía están en buenas condiciones en el barrio y que no tienes por qué tirarlas para hacer un hotel. Entonces, basándome en esta historia, esta relación y este trabajo que hemos hecho para estar con la gente en una, como se dice hoy, que me gusta, en una conversación permanente con el público y con las comunidades de alrededor, pues yo dije, creo que desde la idea y la vocación del museo, desde que es patrimonio de la ciudad, desde la narración oral podemos contar la historia de este patrimonio. Porque además el museo ha hecho un recuento que ya está, pero es lo mismo que decíamos hace un rato, te comentaba con la red. Ahí está, pero como estamos a veces polarizados en la ciudad y la ciudad es tan intensa, vamos perdiendo los conjuntos y hemos perdido el conjunto del patrimonio que tenemos. Y el mundo del ferrocarril abarca un patrimonio de esta zona,
¿De dónde? Desde Tlatelolco hasta Santa Isabel Tola. Exactamente en la frontera con la alcaldía Cuauhtémoc, porque ahí empiezan las peregrinaciones, que es Peralvillo. ¿Por qué? Porque ahí en Tlatelolco estaban los talleres del ferrocarril y enfrente estaba una garita donde ahí está el museo del indígena, era la garita del pulque, y el pulque se pudo prosperar comercialmente en la ciudad gracias al ferrocarril. Y el ferrocarril caminaba por todo Misterios, donde están todos los misterios, que son desde época antigua, desde el siglo XVI, que eran los que llevaban hasta la basílica. Y ahí estaba junto este edificio donde se hizo la estación, donde se realizó el primer viaje de la villa a Veracruz. También está el pueblo de Santa Isabel Tola, que se acaba de declarar pueblo originario hasta recientemente, ¿eh? Y es un pueblo que está desde tiempos prehispánicos. Está el Cerro del Tepeyac, está la casa de José María Velasco, está el convento de las Capuchinas, están 3 templos muy importantes de la basílica, no el nuevo, sino el anterior, el del Cerrito y la iglesia del Pocito. Está el museo y está un edificio muy importante que es el de la Fundación Mier y Pesado, que corresponde a la colonia industrial. Entonces, mirando esto, lo más importante es primero es que se conozca. Entonces, mi propuesta del proyecto el que presenté en la convocatoria del Sistema de Creación, que es un programa federal de la Secretaría de Cultura Federal, de la Secretaría de Cultura Federal, presentó un proyecto para crear una red vecinal que pudiera conocer este patrimonio, donde pudiéramos hacer recorridos en estos lugares para que los propios vecinos construyeran la investigación y la difusión de este patrimonio, y al tener este conocimiento y difundirlo, nos volviéramos guardianes del patrimonio. ¿Qué es un guardián del patrimonio? Aquella persona que puede ser mujer u hombre, que en esta red que ya logramos formar, el año pasado la integramos y recibimos una capacitación para saber qué es el patrimonio cultural, es que tú conozcas qué es patrimonio. Primero, ¿qué es algo que tú crees que tiene un valor para la ciudadanía y un valor que tiene una historia en relación a la comunidad y la historia de la comunidad, y que a partir de eso tú lo puedas cuidar? Es importante como ahora hay nuevas corrientes en el patrimonio cultural donde te dicen que hay bienes comunes, hay bienes ciudadanos y bienes públicos, y cómo los bienes públicos son ciudadanos y cómo también los ciudadanos intervenimos en los bienes públicos, que tiene que ver con todos los servicios, con las banquetas, con la calle. Si yo pongo un árbol en la puerta de mi casa, ese árbol está en la calle. Si es un árbol como el que tengo, que es un limón, pues la verdad es que hay gente que va a cortar esos limones porque está en la calle y la calle es de todos. Sin embargo, yo trato de decirle a la gente que no rompa las ramas, cuido el árbol, y de decirles, cuando arrancan las ramas porque quieren arrancar los limones, yo salgo y les digo, yo le doy los limones. Cuidemos el árbol porque ese árbol es de todos. Yo lo sembré, yo lo cuido, pero tampoco puedo prohibir que la gente corte limones porque está en la calle. Entonces, el patrimonio que existe en la ciudad, en muchos lugares lo conocemos poco y lo cuidamos poco porque ignoramos qué significa. Y a veces buscamos que signifique algo para las autoridades y nadie nos hace caso. Entonces, la idea de la red era eso. Primero lo que hicimos fue un trabajo de reconocimiento del terreno. El año pasado eso es lo que hicimos. Por fortuna, el proyecto de la beca, me dieron la beca desde la narración oral, que hay una beca de trayectoria, que es la única beca a nivel nacional de trayectoria de narración oral. Solamente se da una beca a nivel nacional. Me dieran esta beca para que pudiéramos integrar esta red, y la narración oral tiene una aportación muy importante en la memoria. Y fíjate, en la mayor parte de la memoria, y eso es lo que se rescata de la tradición oral, de los cuentos de tradición oral, la mayor parte de estos cuentos de tradición oral los hemos compartido las mujeres. Y las protagonistas de estos cuentos de tradición oral somos mayoritariamente mujeres. En distintos libros tradicionales, está Las Mil y una Noche, están todos los cuentos de tradición oral europeos, pero también en México.
tenemos dos leyendas importantísimas, La Llorona y la Mulata de Córdoba. Pero porque además La Llorona no es del tiempo de la Nueva España, es todavía anterior. Y hay montones de mitos donde están alrededor de diosas que son mujeres, desde el mundo prehispánico. Entonces, la memoria la hemos cultivado y difundido en mayor parte las mujeres, la hemos transmitido en las familias, como desde la oralidad, platicándolas. Fíjate que la abuelita, es que en tiempos de tal, ¿no? Yo recuerdo esta exposición que te cuento en la que se basó mi proyecto de construcción de la red vecinal de narradoras y narradores guardianes del patrimonio, que el maestro Zarco, el director, iba con las vecinas, las vecinas, llevándolas a reconocer todo este mapeo que les cuento de la exposición, y al final había muchas fotografías de las casas actuales, y las mujeres, las vecinas iban diciendo, claro, ahí vive la señora tal, y tiene un comedor de tal época que lo conserva igualito, tiene hasta bordadas las carpetas de su mamá o de alguien, decían de la casa. Y luego, no, en esta otra casa vivió fulano de tal, pero luego no la heredaron, ni la vendieron, ni la tiraron. O sea, iban haciendo ya su propio recorrido de memoria. Y a mí se me quedó súper presente esa exposición cuando hice este proyecto. Cuando se lo presenté al maestro Zarco, el maestro Zarco me firmó, porque tiene que haber una carta que tú entregas en la convocatoria donde aseguras que tienes el permiso para desarrollar el proyecto, para poderlo desarrollar en el espacio. Y él ha estado muy pendiente, el director de este trabajo con la red. La red ya está muy avanzada. El año pasado, te digo, la integramos, primero viendo el territorio, luego reconociendo el patrimonio, en principio que tenemos, que es el patrimonio material, que es el que les relaté antes, los misterios, lo que les relaté, todo lo que les relaté ya antes. Y me faltó el Panteón de la Villa, que también es importante, el Panteón de la Villa. Y después fuimos viendo, a partir de la narración oral, lo que es el patrimonio cultural, y trabajamos con los recuerdos y con las anécdotas. Entonces, estamos por publicar un libro donde las compañeras y los compañeros, te digo en su mayoría mujeres, escribieron una anécdota donde había 3 requisitos. Uno es que hablaran del mundo del ferrocarril, de su colonia o del rumbo de la villa. Y si se podía de los 3 aspectos, perfecto. Tomando en cuenta este territorio que les conté antes, desde Nonualco, la frontera de la alcaldía Cuauhtémoc, hasta Santa Isabel Tola, atrás del Cerro del Tepeyac. Yéndonos así por la línea de Misterios y la Calzada de Guadalupe, porque si no nos íbamos a ampliar demasiado y tampoco daba para tanto el proyecto. No porque no hubiera la riqueza, sino por el tiempo. Entonces, se escribieron estas anécdotas, ya las presentamos, estamos por publicar un libro, yo espero que en agosto ya lo tengamos para poderlo publicar, con estas anécdotas y hablando del proyecto. Y después hicimos esta capacitación donde vimos cómo hay bienes públicos, ¿no? y ciudadanos, y hay otro fenómeno que ha pasado mucho ahora con el tema de lo que llamamos inseguridad, que yo digo que no es inseguridad, sino es como en este país se fue llenando de mafias, porque las mafias pueden estar en cualquier lado y adueñarse de cualquier espacio, del estacionamiento, de los árboles, de cualquier espacio. Entonces, mucha gente empezó a cerrar las puertas de sus casas. Estas rejas que antes había abiertas, que eran un poco campiranas, que aquí en la industrial todavía hay varias, donde veías el jardín de enfrente y podías ver la casa atrás. Muchas han subido las tapias y han puesto puertas grises. Entonces, lo que más me gusta de mi casa es la cocina porque veo la calle. Y otra cosa que me gusta mucho de mi casa es que estoy rodeada de escuelas. Entonces, todo el tiempo estoy oyendo el murmullo de los niños, de las niñas que están en el recreo, cuando están las ceremonias, cuando hay fiestas, cuando salen a los desfiles a la calle. Entonces, pues desde todo ese espíritu, pues me apasioné y presenté esto que te digo, terminamos el año pasado. Y este año, ya en el segundo año del proyecto, porque la beca de trayectoria es un apoyo económico para 3 años, empezamos a hacer los recorridos. Hicimos una primera conversación con el cronista de la Gustavo Amadero, el cronista histórico, que es un hombre ya mayor, donde él rescata la importancia del pueblo de Santa Isabel Tola y la importancia de que nos llamemos en esta alcaldía Gustavo Amadero,
porque Gustavo Amadero, cuando ya se iba en tren, le avisaron que iban a lo mejor a asesinar a su hermano, entonces se bajó del tren de esta estación de la villa y se fue a apoyar a Madero, y bueno, ya sabemos la historia que fue trágica de Gustavo Amadero. Por eso esta alcaldía se llama así, está relacionada con la estación y con el tren. Y ya nos contó todo esto, la importancia de la estación, etcétera, y en febrero nos fuimos a la colonia Exhipódromo de Peralvillo, que efectivamente era un hipódromo, donde todavía viven familias ferrocarrileras, y donde hubo una relación cercana de los trabajadores del ferrocarril con trabajadores de una siderúrgica que había en la colonia. Los vecinos, sobre todo dos vecinas, y las quiero mencionar, a María Luisa Moreno y a Anita, Ana María, la compañera Ana María, hicieron toda la investigación y ellas encabezaron el recorrido. Yo coordiné el trabajo, lo coordinamos y estuvimos en la investigación, pero ellas nos llevaron, decidieron por qué lugares, lo mapeamos, las fotografías las sacaron de sus propios archivos. Después de eso nos fuimos a Santa Isabel Tola, donde ahí hay asociaciones ya, y hay una FARO, una fábrica de artes y oficios de la Secretaría de Cultura, que es un foco de cultura en el pueblo de Santa Isabel Tola. Y hicimos todo el recorrido porque ahí hay un acueducto del siglo XVIII que todavía existe, está ahí y cruza todo Santa Isabel Tola. Después hicimos un segundo recorrido ya en el Exhipódromo de Peralvillo, porque ahí en el Exhipódromo de Peralvillo empieza Vallejo, y Vallejo es el inicio del Camino Real que va hasta Estados Unidos, hasta Santa Fe, y que es patrimonio de la humanidad. Ahí inicia. Y todavía hay una barda en una escuela primaria que nos permitieron entrar el día de la kermés. Hicimos el recorrido, que también los vecinos fueron los que hicieron la investigación y nos llevaron por los lugares, donde todavía hay vestigios de la garita que estaba en ese lugar, en ese espacio, y todavía hay un puente por donde pasaban todas las mercancías en el siglo XVI. También hicimos un recorrido a una exposición con la obra de José María Velasco, que está todavía en el Museo Caluz, que está enfrente de la Alameda Central, y hay una película muy interesante donde se muestra cómo era la casa interior de José María Velasco. Vayan a verla, todavía va a estar en junio, vale la pena. Y ahí van a ver la importancia de todo el patrimonio que tenemos en la zona de la villa. Está muy clarito en esta película. Y estamos por hacer ya pasado mañana, o sea, este viernes 19 de junio, el recorrido por la colonia industrial, que es una colonia que este 2026 cumple 100 años. Vamos a poder hacer el recorrido cruzando, porque la colonia industrial da de Insurgentes a la calzada de Guadalupe. Entonces vamos a cruzar desde Insurgentes Norte, por toda la colonia hasta llegar a la calzada de Guadalupe, donde está la Fundación Mier y Pesado, y vamos a iniciar con el inmueble de la Escuela Emiliano Zapata, que es uno de los 50 inmuebles catalogados por el INBA como un inmueble artístico en México. Entonces, todo eso tenemos aquí y todo lo hemos estado investigando, fotografiando, haciendo los folletos, tenemos ya los videos de cada uno de los recorridos, y ahí ha habido una importante participación de las mujeres y también de los compañeros, porque también ha habido una importante participación de ellos. Quisiéramos que ellos vinieran más, incluso más ferrocarrileros, pero no ha sido tan sencillo porque muchos ya tienen una edad avanzada. El 2 de mayo de este año se cumplieron 20 años del museo y estuvieron ahí varios de los trabajadores ferrocarrileros que se han encargado, se encargaron de llevar las máquinas, llevar al museo, de cuidar estas máquinas como patrimonio del lugar, porque las máquinas están en la intemperie y en la intemperie se maltratan muchísimo. Sería ideal que pudieran estar en un lugar cerrado, en otro edificio donde antes estaba la estación, pero ese edificio se cortó porque ahora hay un mercado. Entonces, pues no sabemos si las autoridades harán una gestión para recuperar alguna vez ese edificio. Qué magnífico recorrido nos has hecho, Gena, con lujo de detalles de esta zona partiendo del museo, ¿no? Y sobre todo vinculándola a tu proyecto. Tengo ahí una pregunta, fíjate, que me salta a raíz de lo que tú vienes comentando. ¿Cuál es la relación, cómo se relaciona el panteón de la villa
con el proyecto o con esto que tú nos acabas de describir? Se relaciona porque, bueno, en principio ya está enterrado José María Velasco. Esta historia de José María Velasco se conoce muy poco, ¿eh? La gente pasa junto a la casa y no tiene ni idea porque ni hay letrero, está tapeada. Y para mí fue todo un misterio el que dije, ¿cómo hay una exposición de la obra de José María Velasco con una película que está mostrando su casa y la casa está tapiada? Y tú sabes que luego eso tiene mucho que ver con los asuntos familiares. Si eso no se resguarda, hay herencias, etcétera, y pues desconozco, hasta la fecha lo he preguntado, pero desconozco la situación jurídica del inmueble. No lo sé, pero bueno, por fortuna está esta exposición y está esta película y pudimos verla. Entonces, en principio, el Panteón de la Villa es importante porque hay personalidades como él. También está otra personalidad de Santana, que Santana, pues nos guste o no, pues es un personaje de la historia de este país del siglo XIX. Y sí es importante saberlo, que ahí está, en este lugar. Y antes, fíjate, en este panteón hubo un tiempo en que se hacían, cuando iniciaron las noches de museos, que están el último miércoles de cada mes, hubo un proyecto muy interesante donde se logró hacer una gestión con la jerarquía católica de la basílica para que el museo, porque la basílica tiene un museo, donde hay obra, arte sacro, y ahí se logró hacer una vinculación entre el museo, fíjate qué interesante, entre este museo, el museo de los ferrocarrileros y el museo indígena. Entonces se hacían los eventos a distintas horas y se podía hacer un recorrido partiendo de aquí en un evento cultural, luego en el Museo Ferrocarrilero y rematar acá, o iniciar acá, continuarlo y rematar acá, o al final rematar en el museo. El caso era cubrir los tres. Y esto se hizo por un tiempo y fue muy interesante, porque eso te permite tener un panorama del patrimonio. Y la otra cosa es que ahí en el Panteón de la Villa hubo un tiempo en que se hacían conciertos. El panteón pertenece al INAH y tú vas ahorita y está cerrado el panteón y tiene un letrero que dice que está en reparación. Vamos a hacer una gestión para ver si en septiembre logramos entrar para conocer el panteón, porque aparte muchas de las tumbas son monumentos importantes de conocer y está respaldado por el INAH. Entonces sí te asomas y puedes ver que hay monumentos, pero es importante que por lo menos sí se conozca la historia del panteón. Si no logramos entrar, bueno, habrá situaciones que no nos lo permitan, pero sí es importante poder entrar y hacer un pequeño recorrido por la Basílica de Guadalupe, reconociendo el antiguo edificio de la Basílica, que está un poco hundido, porque es el más antiguo, la iglesia del Cerrito, que juntito a la iglesia del Cerrito está el Panteón de la Villa, y la iglesia del Pocito, porque la iglesia del Pocito es un edificio arquitectónico muy interesante. Y te voy a decir algo de lo que me acabo de enterar, ahora con el patrimonio, saltándome un poquito lo de la villa. ¿Y por qué es importante saber qué pasa con la urbanización de la ciudad? Insisto, como esta llegada de los peregrinos es tan masiva a la basílica, mucha gente llega, se estaciona en la explanada, donde incluso hay días en que hay danzantes, que pues es llamativo y es importante que hagan sus rituales, los danzantes que llegan y las danzantes. Llega mucho turismo extranjero, hay una entrada particular para esta explanada y hay gente que luego ni siquiera visita todas las iglesias. Y entonces se ha olvidado también que allá hay una historia importante de recorrer. Creo que el museo se ha quedado un poquito viejo, el Museo de la Basílica, como esto que te cuento, porque ¿cómo puedes llegar a ese lugar? Te atrae todo esto y no sabes que está atrás la casa de José María Velasco, que en ese panteón hay esas personalidades enterradas y que está este edificio arquitectónico tan importante como el Pocito, donde además ahí rezó José María Velasco. Fue el último lugar donde rezó antes de llegar a Ecatepec, donde lo fusilaron. Entonces, sí hay una placa que lo dice, pero ante todo lo otro se va nublando. Entonces, es importante irlo registrando, y que cada más quienes somos los vecinos, pues lo sepamos. Mucho de lo que yo te acabo de resumir, yo no lo sabía tal cual me lo sé hoy. Sabía esto de la exposición, había ido con el maestro Sarco a estos recorridos, estuve en estas noches de museo que te cuento, he estado cerca de todos los proyectos que se han presentado en el museo, pero cada vez me he dado cuenta
ahora sí que vas abriendo los ojos y en lugar de estar como los caballos así, te quitas esto y dices, órale, ¿no? Es como si te subieras al cerro del Tepeyac y dijeras, wow, todo eso somos. Todo eso somos. Hay que cuidarlo, hay que conocerlo y para conocerlo, pues hay que recorrerlo. Por eso nuestro lema se llama así, como se decía antes en las máquinas de vapor. Cuando ya estaba el viaje, el conductor tomaba con el jefe de estación su tarjeta para saber cuál iba a ser su recorrido, se subía al tren, le gritaba al maquinista, vámonos, y entonces el maquinista sonaba la sirena y empezaba el chu, chu, chaca, chaca, chu, chu, y salía el tren. Entonces el lema de nuestra red es vámonos habitando el territorio. Por eso la red tiene este nombre tan largo y tiene 3 principios del ferrocarril, la red. El ferrocarril abre caminos, el ferrocarril interconecta, el ferrocarril crea estaciones y en las estaciones estamos la gente, las personas. Yo en noviembre voy a presentar una función unipersonal de narración oral en el museo el día 7 de noviembre a las 12 del día, está todo el público invitado. Es un unipersonal que estoy preparando donde voy a hablar de la historia de las estaciones en la ciudad, porque en esta ciudad había muchas estaciones del ferrocarril y solamente quedan 3. Buenavista, que ahora va a crecer con los nuevos trenes, las líneas de tren que hay. Ahorita ya está una línea que va a Cotitlán y la del AIFA. Está el Museo de los Ferrocarrileros como museo y un pequeño museo en Contreras, donde también hubo una estación. Y donde además durante mucho tiempo a cargo de la estación estuvo una mujer que se llamaba Margarita, que se llama, yo espero que se llame, que está entrevistada en los videos que tiene el Museo de los Ferrocarrileros. Y me sonó ahorita la estación San Lázaro. Bueno, es que San Lázaro era, pero ahora es una estación del metro. Es importante que reconozcamos que el metro es un tren urbano. Sí, eso es importante. Pero San Lázaro desapareció como estación, quedó como una estación del metro, que es un tren urbano, pero ya no está la estación del ferrocarril. Y fue una estación importante, donde incluso hay escritos que hablan de esta estación. Por eso el logo de la estación en San Lázaro, el logo es un ferrocarril, una maquinita. Un trenecito. ¿Cómo se llamará el libro que están por publicar, Gena? Se llama así, Vámonos, Habitando el Territorio, Red Vecinal de Narradoras y Narradores Orales, Guardianes del Patrimonio en la zona de la Viña. ¿Esto para cuándo estará? En agosto. En agosto lo vamos a presentar en el museo. Sí, nos invitas, por favor. Claro. Siempre hacemos las sesiones, cuando las hacemos en el museo, las sesiones de la red que no tenemos recorrido, las hacemos temprano a las 10. Ahí hacemos el trabajo que tenemos que hacer y luego nos quedamos en la sesión del libro club, que es a las 12. Ajá. Y también te quiero preguntar, ¿quién es el cronista de la alcaldía o quién es el cronista de este territorio de la alcaldía Gustavo Amadero? Maestro Horacio Sentíes, que tiene, si no me equivoco, entre 83 y 85 años. Él tiene varios libros escritos sobre la villa. Y tenemos el video con la entrevista en su casa, que es un museo, ¿eh? Su casa es un museo. Él vive enfrentito de la basílica, más bien a un lado entre la alcaldía y la basílica. ¿Y es posible visitar su casa? ¿Es posible? Eso sí no lo sé. Eso sí no lo sé. Habría que ver. Fíjate, también te quiero preguntar, que nos des nuevamente el dato. Nos has comentado del Museo Carlos y que ahí hay, se difunde un video. ¿Cuál es y si es en este museo? Sí, mira, hay 2 opciones. Uno es llegar al museo, como te decía, del martes a domingo, de 10 a 5. Ahí hay una sala de audiovisuales y todo el tiempo se está presentando ese video. Esa es una opción. En el Museo de los Ferrocarrileros. En el museo. Y la otra es que desde la red hicimos un blog ahorita, que es una especie de archivo, porque tú sabes que los blogs que fueron muy importantes antes, igual que las páginas web, con las redes han perdido, ya no son tan dinámicos, ¿no? Como lo eran. Pero quisimos hacer este blog
como un reservorio. Ahí hay bastante información en este blog, luego te voy a pasar el link. Ahorita que colguemos te paso el link. Ahí hay bastante información sobre todo este proyecto, sobre los lugares que hemos visitado, están las anécdotas incluso que vamos a publicar en el libro, y están los videos de todos los recorridos de las esposas de los trabajadores ferrocarrileros, de los compañeros ferrocarrileros, de las trabajadoras ferrocarrileras, y está el video que se presenta en el museo, que tiene como 17,000, 18,000 vistas. Es lo que más se ha visto de los videos, que también tenemos el canal en YouTube. Entonces te los voy a pasar y por favor, si lo ven, les pedimos que hagan comentarios, que no solamente pongan me gustan, sino si efectivamente creen que estos videos les están sirviendo. Este video del museo no es nuevo, fue para celebrar el primer viaje que se hizo de la villa a Veracruz, y sin embargo es un video muy completo, está muy bien hecho. Entonces sí da un panorama de qué pasó con el ferrocarril y ahora sí que qué onda. No solamente el ferrocarril anduvo en nuestra revolución, que qué bueno que anduvo, y que anduvieron las soldaderas en condiciones nada sencillas, porque todo el mundo las mitifica de que son las Adelitas, ¿no? Y entonces andaban en la tropa, sí, pero se ponían unas amoladas. Anduvieron también ahí, sino que el tren forma parte de esta nación y que el tren, gracias al tren, como decía mi papá y lo dicen los ferrocarrileros, logramos tener la interconexión y creció el comercio, la industria y el campo. Así es, exacto. La principal, todo lo que sea, el gran desarrollo que llegó con el tren. Pues mira, así qué plática tan interesante, nos haces un recorrido donde vamos echando a volar la mente y haciendo el recorrido a la par de tu narración. Muchas gracias, Gena. Te esperamos en un próximo programa. ¿Qué te parece? Porque nos tienes que contar mucho, mucho. A mí me gustaría que nos pudieras en un siguiente programa compartir tal vez alguna de las narrativas de las mujeres con las que han hablado, de estas historias que les cuentan. Pero dinos que aceptas nuestra invitación primero para el Claro que siguiente acepto la programa. invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Y tienes mucho por qué contar acá. Pues bien, ¿dónde estamos cerrando el programa? ¿Dónde te puede localizar nuestro público? Tal vez consultarte algo o tal vez seguir las actividades. Tengo un Facebook que es Ana Carolina Narrador Oral. Un Facebook es donde difundo mi trabajo de narración oral. Y tengo 2 páginas más en el Facebook. Una que se llama Donde Desea Hablar, que tiene que ver con las telefonistas, con el mundo de las telefonistas. Y otra página que tiene que ver con una función de narración oral que quiero mucho, que espero volver a presentar el año que entra, que se llama Salones de Baile, Ritmo y Sabor. Y que tiene que ver con la historia con la historia del baile en la Ciudad de México. Como por el gusto, es un homenaje al gusto por bailar en la Ciudad de México. En Facebook ahí me pueden encontrar, en el Messenger me pueden escribir en cualquiera de las páginas. La que más frecuento es la página de Ana Carolina Narrador Oral, y estoy en Instagram como Narrador Oral, así corridito, con minúsculas, Narrador Oral en Instagram. Muy bien, pues muchas gracias. Seguro tendrás varios comentarios desde la escucha de este programa. Ya nos compartirás, pero esperamos tenerte pronto y que nuestro público seguro te seguirá. Hemos tenido por acá, fíjate, te comento muy breve, porque nos quedan 2 minutos. Hemos tenido por acá a una mujer cronista, una historiadora que es cronista, y justo nos ha platicado un poco de esto de las garitas, ¿no? Entonces coincide la charla, coincide la información vertida y compartida. Y también aquí quiero comentarte, aquí en el programa ha estado María Luisa Moreno, justo narrándonos, ¿no? Deleitándonos con narraciones, con cuentos súper bonitos. Así que le recomendamos a nuestro público que busque los programas pasados en YouTube, tanto de María Luisa Moreno como de la historiadora y cronista María Elena Valdés. Esperamos que los encuentren, si no pueden preguntarnos a través de las redes de Soror y les ubicamos
en qué fecha están para que se puedan deleitar con ellos. Así también con este programa tan enriquecedor que nos has brindado en esta ocasión. Gena, es un gusto tenerte por acá. Esperamos que sea muy pronto cuando vuelvas. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Y no se preocupen que el año que entra vamos a tener manuales y vamos a poder difundir y vamos al lugar que ustedes nos pidan para reproducir el proyecto de esta red. Uy, excelente, porque además tiene objetivos muy claros y alcanzables, ¿no? Sí. Se logran los objetivos. Pues bien, nos despedimos de este tu programa y despedimos con mucho gusto y agradeciendo la participación de Gena en este programa. Se despide Toica y despedimos a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción del programa, y les decimos hasta pronto.